Hola, bienvenidos, bienvenidas. Soy Alfredo Castro y esto es Aprende Historia con Tarik. Jesús de Nazaret fue un personaje histórico que nació en torno al año 5 o 6 antes de nuestra era. En los próximos 2 episodios intentaremos acercarnos a la figura histórica del personaje. En este primer episodio describiremos el entorno y la situación tanto histórica como geográfica de Israel en los tiempos en que nació Jesús, para llegar a entender las circunstancias y las consecuencias de la existencia de este personaje tan importante y trascendental para la cultura judio-cristiana. En el año 1, Israel estaba dividida en 5 zonas: Galilea, la Decápolis, Samaria, Judea y Perea. La lengua principal era el arameo, y el griego era una lengua conocida debido a la influencia cultural y las necesidades comerciales. En el Imperio Romano, el griego era la lengua predominante desde la lejana Britania o Germania hasta Mesopotamia. Jesús nace durante el reinado de Herodes el Grande, que fue un rey cliente del Imperio Romano, que reinó con mano dura hasta el año de su muerte, el año 4 antes de nuestra era. En ese momento, Augusto, emperador de Roma, dividirá el control de estos territorios entre 2 de los hijos de Herodes, Arquelao y Herodes Antipas. Israel perderá el carácter de reino, acentuándose aún más la dependencia de Roma. Cuando Jesús contaba entre 10 y 12 años, en el año 6 después de Cristo, Augusto destituyó a Arquelao y los territorios de Judea, Samaria e Idumea pasaron a ser provincias romanas, bajo el mando de un prefecto. Durante esa época se sucederán varios levantamientos judíos contra la ocupación romana, que serán reprimidos con mano dura por las legiones romanas. Aún así, los romanos otorgaron ciertas libertades y privilegios a los habitantes de religión judía, que se mantendrá vigente al menos unos 100 años, hasta que las diferentes revueltas y enfrentamientos entre el pueblo judío y Roma hace que los romanos eliminasen esos privilegios por completo, acentuando aún más, si cabe, la diáspora del pueblo judío. Y después de esta breve introducción, comenzamos el viaje. Bueno, en primer lugar hay que decir que el año 1 no fue el año 1 realmente. El mundo occidental, cristiano o no, cuenta los años a partir del nacimiento de Cristo. En teoría, Jesús nació el 25 de diciembre del año anterior, es decir, del año 0, pero este cómputo es incorrecto. En el Evangelio de Mateo se nos dice que Jesús nace durante el reinado de Herodes, el reinado de Herodes el Grande, y esto parece que históricamente es correcto. Herodes muere en el año 4 antes de Cristo y se sabe que Jesús nace 1 o 2 años antes. Por tanto, según estos datos, Jesús nació entre el 5 y el 6 antes de nuestra era. Bueno, me parece un lío tremendo lo de los calendarios que existían, que si lunar, que si solar, que si el mixto, y luego que si los romanos contaban el tiempo según la fundación de Roma, o que los judíos lo contaban según cuando fue la creación del mundo. Además de parecerme un lío, me parece aburridísimo explicar todo esto de los calendarios. Básicamente el tema es que el Papa Juan I, a principios del siglo VI, encargó a un monje que se llamaba Dionisio, que era un erudito y tal y cual, que determinase con exactitud la fecha de la Pascua cristiana. Y este hombre, pues, tiene la idea de empezar a contar los años desde el momento que Jesucristo se supone que nació. Y de este modo comenzó su vida terrenal. Total, que este hombre lo que parece que cometió es un error, que no se sabe si fue voluntario o involuntario. Vamos, que el tema que se le fue el tema como entre 5 y 6 años.
En definitiva, durante el siglo VI es cuando se comienza a contar los años como hoy día conocemos. En este episodio nos va a servir un poco para situarnos en el entorno histórico en el que estamos. Israel, en el año 1, estaba dividida en las regiones siguientes. Era Galilea estaba al norte, donde las ciudades más conocidas pues serían Séforis, Cafarnaún o Betsaida. Luego estaba otra zona que se llamaba la Decápolis, que eran en teoría pues 10 ciudades que eran helenísticas de influencia griega y eran independientes y estaban situadas pues mucho más al sur. Luego estaba Samaria, que podría decirse que es la actual Cisjordania, y sus ciudades importantes eran César Marítima y Sebaste Samaria, que era la capital. Cuando en la Biblia se habla de los samaritanos, pues son la gente que es de aquí, básicamente. Luego estaba Judea, que estaba más al sur, con su capital Jerusalén. Otras ciudades de Judea eran Belén, Emaús, Gaza y Jericó. Al otro lado del Jordán estaba Perea, cuyas ciudades más importantes eran Betania y Maqueronte, en cuya cercanía estaba la famosa fortaleza donde fue decapitado Juan Bautista. En esas 5 zonas que podemos dividir Israel en el año 1, solo Galilea y Judea estaban habitadas principalmente por judíos. El resto eran una especie de mezcla, ¿no? Y había un poco pues, de todo. La lengua hablada era el arameo, que es una rama del hebreo, y que la diferencia no es muy grande. Bueno, pues sería una cosa como entre el castellano y el portugués, o entre el castellano y el catalán, una cosa así, ¿no? Y esto fue debido a que durante 250 años Israel había formado parte del Imperio Persa, donde el idioma empleado era el arameo. Los judíos, sobre todo al norte y en el este del país, estaban rodeados de griegos, con lo que tenían intercambios comerciales y de otro tipo. Entonces había mucha influencia. Y entonces la lengua común en esa época era el griego. Cualquier ciudadano, por ejemplo, del Imperio Romano, se entendía con otro utilizando el griego. Y esto podía ser desde la lejana Britania hasta Mesopotamia. Normalmente los judíos de una cierta altura económica o social aprendían el griego, ya que les ayudaba muchísimo para entenderse con judíos de la diáspora que visitaban Jerusalén. Parece probable que Jesús fuera carpintero o artesano de la piedra. Pues esto no se sabe con exactitud, albañil, carpintero, algo así, o constructor, pero muy bien no se sabe esto, ¿no? Pero es muy probable que supiera algo de griego, ya que le ayudaría bastante con sus clientes. ¿Y qué podemos decir sobre el Imperio Romano, la situación del Imperio Romano en el año que nació Jesús? En ese año el imperio estaba liderado por Octavio. Pocos años antes habían ocurrido una serie de guerras civiles. Julio César es asesinado en el año 44 a.C. y después de su muerte estalla una lucha de poder entre su sobrino e hijo adoptivo Augusto, bueno, que es como sería conocido, pero realmente era Octavio. Octavio Augusto es como luego se le conoce. Y el otro sobrino que era Marco Antonio. Al final lo que ocurre es que estos dos se dividen el imperio. Marco Antonio se hará cargo del oriente, de las provincias del Mediterráneo oriental, y Augusto del occidente, es decir, de las provincias más al oeste. Esto, pues básicamente no va a durar mucho, porque van a empezar ahí a la gresca y pasa lo que pasa. Y luego, pues los errores de Marco Antonio y sus líos amorosos con Cleopatra, pues no van a ayudar nada. Y Augusto lo que va a intentar es hacer una especie de relato para que le favorezca en el Senado. Y empieza a desarrollar la idea de que Marco Antonio está regalando territorios ahí por ahí a su amante, a Cleopatra. Todo esto hace que termine en una guerra civil entre los dos. Y Augusto sale victorioso y obliga a Marco Antonio a huir a Egipto.
Este hombre, pues lo que intenta desde Egipto es rearmarse y con la ayuda de Cleopatra, pues intenta plantar cara a Augusto, pero también sale derrotado, vamos, de la leche. Esta batalla, que fue tan humillante para Marco Antonio, tuvo lugar en el año 31 a.C. En ese momento se inaugura un periodo de tranquilidad para el imperio, ya que, bueno, pues dentro del imperio no hay muchas broncas. Sin embargo, sí que hubo en las fronteras, donde hubo enfrentamientos con enemigos externos. En el año 1, Augusto tenía un poder prácticamente absoluto, lo que tendría sus consecuencias para la historia de Israel. Para llegar a esto, Augusto lo que hace es actuar de una forma muy astuta, lo que le deja una impronta en la historia como un gran maniobrador y un gran político. La historia es la siguiente. Pasado un tiempo de la batalla naval de Acio, que esto está en la actual Grecia, en la que estuvieron ahí enfrentados Marco Antonio y Augusto, este renuncia a los poderes extraordinarios que le había concedido el Senado para luchar contra Marco Antonio, con lo que formalmente la antigua república parecía volver a controlar todo el Estado. ¿Qué consigue con esto Augusto? Pues se gana primero al Senado para que le conceda un poder absoluto para luchar contra el enemigo. Y luego, en un acto de respeto hacia el Senado, pues se los vuelve a ganar, al devolver todo ese poder al Senado. Y claro, aquí, de inmediato, el Senado pide a Augusto, tal como secretamente este tío lo había preparado, por supuesto, que sea nombrado el jefe supremo del cotarro. Y en ese mismo año, en el año 27 a.C., el Senado nombra a Octaviano príncipe y Augusto, y le concede el poder de jefe militar absoluto. Y entonces este hombre pasa a llamarse, atención al dato, pasa a llamarse oficialmente Imperator César Divi Filius Augustus. Lo de Divi Filius es hijo de un ser divino, o sea, toma ya. Para los amigos se va a llamar Augusto, ahí es nada. Y luego no acaba la cosa ahí. Unos años después, en el año 12 a.C., asume el cargo de pontífice máximo, es decir, sumo sacerdote de la religión oficial del Estado. El que tenía el poder del ejército, de las leyes y de la religión era él mismo, Augusto, que tenía un poder totalmente absoluto. Durante estos años, Augusto fue mejorando el ejército y lo profesionaliza y delega el poder también en Tiberio, que va a ser hijo de su tercera mujer Livia, que luego a la postre sería quien le sucediera. El imperio va a estar dividido en dos partes: Italia con Roma a la cabeza y las provincias. Un poco como antiguamente pasaba en Madrid. A ver, ¿tú de dónde eres? Pues de aquí, de Madrid. Y el otro decía, bueno, pues yo soy de provincias, ¿no? Pues ese era el rollo, ¿no? Estas provincias van a ser a su vez de dos tipos: las gobernadas por el Senado o por Augusto directamente. Las controladas por el Senado estaban, grosso modo, tranquilas, pacificadas y romanizadas. Y entre esas provincias pues van a estar Asia Menor, que va a ser la actual Turquía, va a estar el norte de Argelia hasta Libia, va a estar también Sicilia, Cerdeña, Macedonia, que va a ser la actual Grecia y Bulgaria, Dalmacia, que es la actual Croacia, y otras más, pues como Cirenaica, que es Libia, bueno, sin más. Luego estaban las controladas directamente por Augusto. Y estas provincias van a ser las que tienen importancia estratégica, pues como por ejemplo Egipto, parte de Hispania, las Galias, Germania y Siria, ¿no? Son, para él, estratégicamente eran muy importantes militarmente. Aparte de esos territorios, habían mogollón de reinos vasallos, que entre ellos estaba Judea. Y estos sitios, lo que pretendía hacer el imperio era controlarlos mediante reyezuelos que colocaba ahí o autoridades locales. Y el principal interés que tenían era pues mantenerlas en paz y que dieran pasta, o sea, que pagasen sus impuestos y ya está.
El control absoluto que ejercía Augusto estaba basado en el poderío de su ejército. El ejército era un vehículo de romanización, pues de sus costumbres, de las ideas religiosas, como por ejemplo la del dios Mitra, que se propagaba por todo el imperio. ¿Y qué situación tenían los judíos o la religión judía dentro del Imperio Romano? Bueno, pues a inicios del siglo I vivían alrededor de unos 3-7 millones de judíos por todo el Imperio Romano. 1 millón de ellos estaban en Israel y el resto estaban en la diáspora o dispersión, que se extendía desde Babilonia, la actual Irak, hasta Hispania. Vamos, que con los judíos pasa algo parecido que con los gallegos, o sea, estaban por todos lados. Sin embargo, los judíos se van a mantener como un pueblo aparte, que van a intentar no mezclarse en absoluto con los demás habitantes del imperio. En los tiempos de Julio César se les permitirá conservar sus costumbres y se les tolera más o menos la práctica de su religión. Y esto es debido porque durante los enfrentamientos entre Julio César y Pompeyo, los judíos habían apoyado a Julio César. El padre de Herodes el Grande, había mandado a 3.000 soldados judíos para ayudar a Julio César en las campañas que éste tenía contra Pompeyo en Egipto. Esto hizo que los romanos tuvieran una actitud más o menos favorable hacia los judíos y entendieran que sus costumbres eran pues un poco especiales y que eran acérrimos defensores de su religión. Y entonces más o menos pues lo aceptaban. Y los romanos otorgaron ciertas libertades y privilegios al pueblo judío, como por ejemplo la libertad casi plena de reunión y la asociación para prácticas de cultos propios. Estaban liberados del servicio militar, porque se consideraban un poco coñazo los soldados estos, porque que si el sábado no tenían que moverse, que si no sé qué con la movida de la alimentación, que si esto es prohibido, que si esto es un alimento impuro, entonces dijeron, mira, pues no lo hagáis, no hacéis la mili y ya está. Otro de los privilegios pues, fue la administración propia de la justicia por medio de sanedrines. Y aunque tuvieron muchísimos enfrentamientos y levantamientos que luego iremos explicando durante 100 años después, pues prácticamente van a tener esos privilegios hasta la época del reinado de Adriano, o sea, más del año 100 después de Cristo. Al final este emperador se los va a quitar directamente porque ya tienen un levantamiento, una guerra del copetín y ya decide quitarles todos estos privilegios a los judíos. Bueno, y ahora vamos a explicar un poco cómo era la situación de Israel en los momentos del nacimiento de Jesús. Israel en esa época lleva en paz unos 30 años. Sin embargo, sus habitantes en ese momento están sufriendo la represión de Herodes, que sería conocido como Herodes I el Grande. Herodes no era un judío pleno, sino era de la región del sur de Idumea, al sur de Judea. Desde hacía 100 años estaba integrada en Israel. Los judíos auténticos despreciaban a los idumeos, por considerarlos de sangre mezclada. Antípatro fue el padre de Herodes, y este Antípatro fue un personaje importante en la corte del último rey de la dinastía de los Macabeos, que se llamaba Hircano II. Los Macabeos constituyeron un movimiento judío de liberación que luchó y consiguió la independencia del imperio helenístico. Esto para los judíos es algo muy importante, incluso hoy día todavía se conmemora con su tradicional festividad judía que se llama la Hanukkah. Entonces, pues esta dinastía pues eran plenamente judíos, los judíos estaban muy orgullosos, pero lo que ocurre con este último rey de la dinastía, que es Hircano II, es que era un tío un poquito blandete. Y entonces se apoyó durante toda su vida de un noble
que se llamaba Antipatro, que va a ser el padre de Herodes. Realmente el que estaba gobernando Israel era Antipatro. Y entonces, cuando muere Hircano, este Antipatro coloca a sus hijos y coloca a Herodes y Fasael. A Herodes le encarga el gobierno de Judea, donde Jerusalén era la capital, como hemos dicho antes, y a Fasael le encarga el gobierno y control de Galilea. Y este Herodes lo que empieza a hacer es a conspirar. Su poder fue creciendo y lo que hace es apoyarse en los romanos para que le entreguen el reino en sus manos, en sustitución de la dinastía macabea, que era la que había estado ahí gobernando durante más de 120 años. Y esto pasa porque Herodes es muy amiguete de Marco Antonio. Y esto además le venía muy bien a Roma, ya que sabían que los judíos eran una gente difícil y que el trono de Israel estuviera en manos de un tío que era amiguete, de un reyezuelo, pues les venía muy bien. Pero ¿qué pasa? Que esto a los judíos más nacionalistas pues como que no les mola absolutamente nada. Y entonces ya la tenemos montada. Y encima por ahí aparece un tal Antígono, que es un hijo de Hircano II, que el tío llega allí y dice, oye, yo me proclamo rey. Y se proclama rey de Israel y se coloca en la corte de Jerusalén. Y como el pueblo le apoya, pues Herodes tiene que huir. Pero este Herodes no se va a rendir. Y durante 3 años pues guerrean Herodes y Antígono. Esta guerra civil la vamos a situar entre los años 40 y 37 a.C. Herodes va a estar apoyado por los romanos y Antígono va a estar apoyado por los partos y gran parte del pueblo judío. Y efectivamente al final pues sale victorioso el que tiene a los romanos detrás, que es Herodes. Antígono acaba asesinado por orden de Marco Antonio, dejando el terreno libre para el joven idumeo Herodes. Herodes entra en la corte de Jerusalén en el año 37 a.C. Recordemos que Antígono llevaba 3 años, así que este hombre entra con lanzallamas y hace una purga tremenda de todos los nobles o judíos que eran sospechosos de estar en su contra por favorecer al anterior monarca. Empieza un gobierno con gran represión sobre todo el país de Israel. Creó un ejército personal, el ejército personal del rey, que eran gente muy entrenada y los tenían ahí bastante preparados. Por otra parte, se encargó de recaudar impuestos sin piedad. Consigue hacerse con el control del Sanedrín más importante de la nación. No permitió que los partidos religiosos, sobre todo los fariseos y saduceos, actuaran sin su consentimiento. En líneas generales, pues a Herodes le va bien en su política exterior. Consigue superar las diferencias con el reino vecino árabe de los nabateos y, tras una breve guerra, lo cual ganó, mantuvo a raya a este reino. Nunca en la historia de Israel, pues un monarca había tenido tan buena fama en Roma y luego también mantuvo muy buena relación con Augusto, lo que le permitió ensanchar las fronteras de Israel, transformándose en una potencia muy superior a Fenicia o Arabia. Ni el rey David había conseguido nada semejante. Al estar en paz, el gobierno se consiguió que los sistemas de agricultura y el comercio pues mejorasen muchísimo. Aparentemente pues gastaba el dinero que recaudaba con los impuestos de una forma bastante eficaz. Construye en Cesarea Marítima un puerto artificial. En Jerusalén mandó construir un teatro, un hipódromo y un acueducto. Y engrandeció su propio palacio, que fue de hecho una fortaleza. Realizó la renovación, casi reconstrucción, podríamos decir, del antiguo templo de Salomón, que fue prácticamente erigido de nuevo en una enorme explanada, construida artificialmente en la cima de la colina o monte Sión. Jamás había prosperado tanto el tesoro del templo con tanta brillantez como durante el reinado de Herodes. Ni los judíos de la diáspora se habían sentido tan unidos con su capital como entonces. A pesar de todo esto, de su buena administración, de la reconstrucción del templo y el embellecimiento de Jerusalén y otras ciudades,
Herodes no consigue jamás conquistar el corazón del pueblo judío. Recordemos que era un idumeo y esto pues estaba muy mal visto. Y luego aparte la dureza del control interior, que lo hace con bastante rigidez, y el cobro de los impuestos, por ejemplo, pues hace que pues más o menos odien a este pavo. Otra de las cosas que hace Herodes es admitir a poetas, filósofos, hombres de arte que son extranjeros, y entonces pues se le culpa de que lo que quiere es hacer helenizar el país. Y esto a los judíos pues no les mola absolutamente nada. Recordemos que los judíos más religiosos, estaban orgullosos de la revuelta que habían realizado los macabeos 100 años atrás, que hizo que liberasen a Israel del imperio helenístico. Este rey Herodes les recordaba pues que estaba volviendo atrás y que estaba otra vez helenizando todo. Bueno, aparte de esto, Herodes es un person, impresionante. El tío asesina a una de sus esposas, que se llamaba Mariame, y además asesina a los hijos que había tenido con ella. Y parece ser que es por un tema de celos o algo así. Este Herodes llega a tener 9 esposas. Su hijo mayor, Antipatro, hijo de Doris, la que fuera su primera mujer, intenta conspirar contra él para alzarse al trono antes de tiempo. El tío Herodes se entera y Antipatro fue apresado y sentenciado a muerte, muriendo 5 días antes de la muerte de Herodes. Poco antes de la Pascua del año 4 a.C., falleció Herodes y fue enterrado en solemne procesión en la fortaleza de Herodión, cerca de Jericó. La localización exacta de su tumba ha sido certificada por los arqueólogos hace relativamente poco tiempo. Después de la muerte de Herodes, este había nombrado a uno de sus hijos, en concreto Arquelao, para que le sucediera, pero Herodes Antipas, que era otro hijo de él, pues también tiene afanes sucesorios. Lo que ocurría con estos reyes clientes de Roma es que el emperador romano tenía que corroborar quién se colocaba de rey, y Augusto concedió a Arquelao, que le parecía más apto, los territorios principales de Judea, Samaria e Idumea. A Herodes Antipas le concedió los territorios de Galilea y Perea. Y lo que hace Augusto es quitarles el título de rey y los nombra etnarcas. Y esto de dividir los territorios, pues a Augusto le viene muy bien. Es el gran dicho, divide y vencerás. Con lo que Israel perdió el carácter de reino y se acentuó más la dependencia de Roma. Y nunca más va a tener ese amplio territorio que mantuvo con el monarca anterior, con Herodes el Grande. ¿Y qué pasa con los judíos? Pues esto les tiene preocupados y cabreados. Y entonces se levantan porque ellos tienen como una profecía un tanto mesiánica, donde va a resurgir un descendiente del rey David y les va a librar a Israel de todos sus enemigos. Recordemos que Jesús de Nazaret nace en Belén, o le hacen nacer en Belén, porque es la ciudad donde nace el rey David. Entonces, según esta profecía, como que el Mesías tenía que haber nacido en Belén. Y puede ser la causa de por qué en los evangelios canónicos, pues Jesús nace en Belén. Pero históricamente se sabe que Jesús nace con toda seguridad en Galilea, que podría ser Nazaret, que es una ciudad de Galilea. Arquelao no pudo imponer su dura autoridad al pueblo como hizo su padre. Y cuando Jesús debía tener entre 10 y 12 años, en el año 6 después de Cristo, Augusto destituye a Arquelao y los territorios de Judea, Samaria e Idumea pues pasan a ser provincias romanas bajo el mando de un prefecto. En el momento de la muerte de Jesús, el prefecto es Poncio Pilato. ¿Y qué pasó en las regiones gobernadas por el otro hijo?
el otro hijo de Herodes, es decir, que este se llamaba Herodes Antipas. Pues en Galilea eran gente bastante reivindicativa y hay un levantamiento contra un censo imperial en la provincia que se estaba dando al lado. Es decir, no es el censo en Galilea, sino que es en Judea, pero el levantamiento se lía en Galilea. Este censo que se hace en Judea es por la necesidad de los romanos de componer nuevas listas de los sujetos para recaudar impuestos. Lo que ocurre en Galilea pues es un movimiento revolucionario tipo Abertzale que se monta por el censo que hay en la provincia de al lado, en Judea. El líder de este movimiento se va a llamar Judas el Galileo y su lema principal va a ser: antes morir que permitir que la tierra de Yahvé pase a dominio de otro señor. Esto creará las raíces del movimiento religioso político en la política judía del siglo I, el celotismo. Este movimiento Abertzale, podríamos decir, el celotismo, solo tardará unos 50 años en hacerse la atmósfera general entre la mayoría de la población judía, y no solo en Galilea, sino también en toda Judea y en los territorios considerados de Israel en el siglo I. Tiberio va a suceder a Augusto en el año 14, tras la muerte de este, que va a ser el emperador de Roma durante la muerte de Jesús. Y Tiberio va a preceder al emperador Calígula. Van a haber varios levantamientos de los judíos en la historia. Por ejemplo, en el año 66 va a haber una revuelta en todos estos territorios. Vitelio era el emperador por aquel entonces y encargó a Vespasiano, que luego sería emperador 3 años después, a acabar con los insurrectos, destruyendo Jerusalén y arrasando el segundo templo que había sido reconstruido por Herodes el Grande. De este templo solo va a quedar para muestra. Solo va a quedar para muestra el Muro de las Lamentaciones. El pueblo judío, 50 años después, volvió a enfrentarse a Roma. Y esto va a ser con el emperador Adriano. Y este emperador va a perder la paciencia y va a prohibir, bajo pena de muerte, acercarse a menos de 40 millas a los judíos a Jerusalén, lo que acentuó aún más la diáspora, y los judíos se dispersaron por todas las provincias del Imperio Romano, principalmente Egipto y Babilonia. Durante más de 1600 años, en la diáspora, sin estado propio, los judíos formarán comunidades más bien cerradas y seguirán practicando su religión, incluso cuando todo el imperio acepta el cristianismo. Ellos van a seguir con la fe en que algún día restaurarán su nación y volverán a reedificar el tercer templo. Todo esto se va a mantener durante 20 siglos, hasta llegar a una historia más o menos reciente, que va a ser después de la Segunda Guerra Mundial, y además, debido al horrible Holocausto, van a conseguir en 1948 que la ONU les asignara un hogar nacional, el Estado de Israel. Esto va a ser en las tierras que hasta 1918 habían pertenecido al Imperio Otomano. Bueno, y esto es un poco el resumen de la situación de Israel en esta época. En el siguiente episodio analizaremos qué sabemos del Jesús histórico. En ningún caso hablaremos del Cristo de la fe o de Jesucristo, sino con los datos que hay, qué se puede saber sobre el Jesús histórico. Y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por escucharme, gracias por vuestros comentarios
y hasta el próximo episodio de Aprende Historia con Tariq.